Bueno, hola chiquilines, en realidad decidí hacerles un video para que logremos entender una nueva magnitud con la que quiero trabajar, que es muy importante que queden claros estos contenidos de trabajo. ¿Tá? Para eso lo que voy a hacer es compartir con ustedes unas diapositivas y de esa forma poder explicar la temática mejor. Bien. Acá tenemos esta nueva magnitud que se llama cantidad química, es una magnitud química, valga la redundancia, ¿sí? Cuyo símbolo es la N minúscula. Y tenemos el mol, que es la unidad, como toda magnitud presenta una unidad, que en este caso sería el mol. ¿Tá? Símbolo, y el símbolo es igual al nombre de la palabra. Bien. Nosotros siempre nos hemos parado en química, siempre utilizamos el modelo discontinuo de la materia para interpretar, explicar todos los fenómenos que suceden, ¿sí? ¿Y qué significa modelo discontinuo? Bueno, que siempre estamos hablando, refiriéndonos a moléculas, a iones, a átomos, a partículas, a entidades, en fin, ¿no? Hablamos de cómo se dan esas uniones, en fin. Entonces muchas veces nos podemos preguntar, por ejemplo, nos podemos preguntar una gota de agua, ¿no? Que es algo tangible que se ve en la vida real, ¿a cuántas moléculas de agua corresponde? Y sin duda que ese número es demasiado grande, pero demasiado grande, y es muy difícil trabajar con ese número tan enorme. Si, por ejemplo, nosotros trabajamos, queremos hacer una comida, por ejemplo, trabajamos con una receta, y la receta, por lo general, no nos dice si que coloquemos, por ejemplo, 2.400 granos de lentejas, ¿no? ¿Qué nos dice la receta? Nos dice que trabajemos con 250 gramos de lentejas para hacer la comida, ¿no? En definitiva, no nos ponemos a contar las lentejas, porque sería inviable contar esa enorme cantidad de lentejas para hacer esa comida o esa preparación. Trabajamos con una magnitud de medida que es la masa, por ejemplo. En este caso en la receta aparece de esa forma. Pero no nos ponemos a contar lentejas. Bien. Por otro lado, ustedes seguramente han trabajado con magnitudes a lo largo de todo el liceo. Por ejemplo, acá tenemos una magnitud fundamental que es la longitud, cuyo símbolo es la L, y cuya unidad de medida es el metro, se simboliza con una M. Bueno, lo mismo, así como está la masa, el tiempo, en fin, otras magnitudes que ustedes conocen, está la cantidad química o cantidad de sustancia, porque es lo mismo, que se representa con una N minúscula, y cuya unidad de medida es el mol. ¿Tá? No confundir unidad con magnitud. ¿Tá? Bien, ¿a qué equivale un mol? Un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 entidades. Esto se conoce como la constante de Avogadro, que se representa como N sub A, ¿tá? Y cuando hablamos de entidades nos referimos a átomos, partículas, moléculas, iones, ¿sí? Entidades pueden ser cualquiera de estas cosas. Lo que es importante tener en cuenta es que un mol corresponde a 6,02 por 10 a la 23 entidades, y que en realidad es un número que es demasiado grande como para trabajarlo de esta forma, que está indicado acá abajo, y que en realidad siempre lo vamos a trabajar con notación científica, porque es la forma más adecuada de trabajar, o más cómoda para trabajar, ¿tá? Utilizando notación científica. Un ejemplo de esto, y bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de un mol de cobre, sabemos que ese mol de cobre corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Si hablamos de un mol de agua, sabemos que ese mol de agua corresponde a 6,02 por 10 a la 23
En este caso serían moléculas de agua. ¿Está? Bien, las relaciones matemáticas con las que vamos a trabajar son estas dos, estas expresiones matemáticas, donde n indica la cantidad de partículas, moléculas, iones, lo que fuera, y que se calcula como multiplicando la cantidad química por el número de Avogadro, y si yo lo que quiero determinar es la cantidad química, lo que hacemos es dividir esa cantidad de partículas sobre el número de Avogadro. Les voy a plantear dos ejemplos a continuación para que podamos entender. ¿Cuántas moléculas? El primer ejemplo dice, ¿cuántas moléculas hay en 4,40 mol de agua? Entonces vamos a utilizar esta expresión matemática. Y lo que hacemos es multiplicar 4,40 mol de agua por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Y en realidad acá se simplifican mol con mol, y me da este valor numérico que está redondeado, 2,65 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ay, se me fue. ¿Está? Moléculas de agua. Esto sería lo que obtenemos, o lo que corresponden a 4,40 mol de agua. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué cantidad de cloruro de sodio o sal de mesa hay en 2,45 por 10 a la 23 partículas de cloruro de sodio? Y la respuesta, bueno, utilizamos esta expresión matemática, hacemos el planteo, y ponemos que cantidad química N va a ser igual a 2,45 por 10 a la 23 dividido el número de Avogadro, y esto me da 0, bueno, lo voy a decir redondeado, 0,407 mol de partículas de agua, pero esto estaría expresado en mol, ¿tá? O mol, en realidad sería mol de cloruro de sodio, ¿tá? Moles de cloruro de sodio. Bueno, vamos a continuar con esto, trabajando con esto y con esta temática en otras diapositivas que les voy a mandar a la brevedad. Nos vemos, chiquilines. Que pasen bien.